Buenos días y gracias, pastor, por la palabra. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra? Bueno, usted debe estar prestándole mucha atención porque Dios va a hablar esta mañana, ¿cierto que sí? ¿Sabe que una de las cosas que me hizo pensar ahorita el pastor Eduardo, yo me convertí en una asamblea? Yo tenía 18 años, estaba, pues no era tan malo como los hijos del hermano Eduardo, no, mentiras. Pero tenía que tomar una decisión, estaba como a medias en la vida espiritual. Yo en la alabanza siempre estuve participando, siempre estuve tocando en la música, pero no era cristiano, no había nacido de nuevo. Y yo presté el servicio militar en la policía, y ese año recuerdo que las cosas que estaban sucediendo, que estaban pasando en mi vida, como que me empujaban, o se decide por Dios o en el mundo completamente, pero como que a medias ya no se puede. Y mi papá me invitó a una asamblea, me dijo, camine, vamos. Eso fue en Santa Isabel, todavía era en Santa Isabel. No se llamaba Vida en Acción, estoy hablando del año 99. Y fuimos a una asamblea y predicó un hermano. Yo no me acuerdo qué predicó, pero sé que Dios me tocó. Entonces usted debe estar muy atento porque Dios le va a hablar en esta asamblea. Amén. Quiero que piense, yo tengo un tema acerca de buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese título es larguísimo, pero sobre todo resúmalo en algo: buenos administradores. Quiero que piense en eso. Pero antes de entrar en materia, quiero que se imagine que usted es dueño de un negocio, dueño de una empresa. Usted es un empresario. Hay algunos que son así, algunos que tienen aquí empresas. A ver, levante la mano si usted tiene un negocio. Bueno, y si usted no tiene un negocio, imagínese que tiene un negocio, que tiene una empresa. Imagínese que usted tiene la posibilidad de contratar personas porque tiene unas metas y objetivos a mediano o largo plazo a lograr, a alcanzar. Entre sus metas y objetivos no es fracasar. Nadie hace una empresa para fracasar, ¿no? Sino usted, no, vamos a pensar aquí en que vamos a tener esta casita, después vamos a tener un edificio, después vamos a diversificar. Usted piense así. Piense, y sobre todo eso es lo que me interesa esta mañana, que usted tenga en mente, ¿qué clase de empleado usted necesitaría para esa empresa? ¿Qué perfil de empleado, de perfil profesional, tendría que tener esa persona para poder trabajar con usted? Quiero que piense en eso. Trate de tomarse unos segundos y pensar: yo necesito una persona que haga esto, aquello. Si usted tiene una empresa, no sé, ayer hablaba con alguien que me decía que hacía software especializado, entonces él va a tener unos requisitos particulares. No puede ir un músico, yo no podría pasar una hoja de vida ya. No, sino usted necesita unos requisitos tanto profesionales, actitudinales, ¿cierto que sí? Porque puede haber gente muy profesional pero con pésima actitud, y pues tampoco. Usted imagínese esos requisitos. Usted está preparando a esas personas, usted está preparando su empresa, empieza a recibir las hojas de vida, y ahora imagínese unos años más adelante, ¿cuáles serían los causales para despedir a una persona? ¿Cuáles serían los causales que usted colocaría en una lista para que esta persona que está trabajando conmigo ya no siga adelante? Usted tiene un perfil profesional de acceso, de ingreso, pero también ahora usted se pone en otra perspectiva: ¿a quién no me voy a aguantar acá? Y probablemente entre las cosas usted estará hablando, ya le había mencionado, mala actitud, bajo desempeño laboral. Usted le estoy pagando porque haga esto, pero usted no lo está haciendo. Usted le va a decir, quizás a alguno le llegó con, usted sabe que ahora hay unos cosas raros, gente que se consigue títulos por allá en el centro y es que venden un título de doctorado, de maestría, y usted va ahí con eso y resulta que no está preparado como debía ser. Usted lo va a despedir. ¿Por qué quiero que pienses en esto? Porque el tema que vamos a hablar precisamente va a estar enfocado en esa idea. Nosotros debemos ser buenos administradores porque Dios te ha encargado algo por medio del llamado que te ha hecho. Amén. Ahorita usted escuchó que Dios te ha hecho un llamado y que tú le das la importancia
bueno, en segundo lugar, tú le das la importancia porque Dios se la dio al llamarte, pero tú le das la importancia y tienes que hacer una serie de cosas. Pero quiero agregar algo adicional a eso esta mañana, y es precisamente esto de buenos administradores. Y quiero que me acompañe usted a la palabra. Vamos a mirar 3 pasajes principales. Y vamos a mirar el primero, está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Presten mucha atención a esos versículos. No me voy a quedar en los detalles y en las minucias del pasaje, pero sí vamos a tratar de enfocar en el tema que nos compete ahorita, y es ser buenos administradores. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 4: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Multiforme gracia de Dios, ¿qué es esto? El pasaje que acabamos de leer, Pedro está diciendo: estamos viviendo los últimos tiempos, así que hay que tener unas actitudes, y da unos consejos. Hay que tener algunas cosas importantes para la gente que vive en los últimos tiempos. Y él dice: hay que ser sobrios, hay que además tener una constancia en la oración, hay que tener amor. Y usted dice: el amor cubre multitud de pecados. Hay que ser hospitalarios. Y como le dije, no me voy a detener en estos consejos que da Pedro acá, porque me interesa pasar directamente al tema. Pero una pequeña reflexión acá es importante. Tú y yo somos gente de los últimos tiempos, y la gente de los últimos tiempos tiene que saber vivir. No pueden vivir como si estuviéramos quién sabe en qué mundo, en qué circunstancias, sino somos gente de los últimos tiempos. Por eso es bueno que hagamos estas cosas en la iglesia. Es bueno que usted dedique tiempo a estos asuntos. ¿Por qué? Porque nos despiertan, nos hacen entender, abrir la mente, los ojos, y entender: venga, estos son los últimos tiempos. ¿Y cómo debe vivir la gente en los últimos tiempos? Y Pedro dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y estas palabras, multiforme gracia de Dios, ¿qué significan para nosotros? ¿Qué es eso? Bueno, quiero que usted se fije que la palabra gracia nosotros a veces la tenemos muy cerrada en un significado, solamente hablando de la salvación. Y usted sabe, Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y para nosotros, en el lenguaje cristiano, la gracia como que está limitada a ese punto, el asunto de la salvación. Somos salvos por gracia, como que se acabó ahí el tema de la gracia. Pero resulta que no. Los teólogos, los eruditos hablan de, por ejemplo, algo que se llama la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Y es la gracia que Dios le ha dado a todas las personas, creyentes y no creyentes, por lo cual aún los que no son creyentes pueden hacer cosas valiosas, verdaderas y buenas. Eso se llama ¿cómo? Gracia común. Recuerde que la Biblia dice que todo lo bueno, todo lo bello, todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De Dios. Y entonces aún en la gente que no es cristiana encontramos cosas que son valiosas. Por eso usted puede ir a un médico, porque aunque ese médico no profese ser cristiano, usted puede decir: Dios ha dado gracia y este hombre me puede ayudar en mi problema. Pero hay algo más que quiero que usted piense con respecto a la gracia. Hay algo que también es la gracia santificadora, y quiero que tú entiendas que la santificación es un proceso en el cual toda nuestra vida va a estar implicado, pero que se lleva a cabo también por la gracia de Dios. Yo no voy a hablar de los pasajes que tienen que ver con esto. Simplemente quiero que usted en casa se ponga a averiguar: ¿cómo así que necesito gracia para la santificación? Sí, si usted necesita la gracia de Dios para poder ser santo, para poder avanzar. Pero hay un significado o un entendimiento más de la gracia que es fundamental, y es que es la gracia capacitadora. Es la gracia que Dios da a todos los creyentes para poder ser efectivos en lo que están haciendo.
Entonces tenemos un llamado, pero también tenemos la gracia de Dios para llevar a cabo ese llamado, ese ministerio. Y gracias a Dios que es así, porque si no, ¿dónde estaríamos, mi querido hermano? Recuerda que le hice una ilustración de un dueño de una empresa y un negocio. Ahora quiero que extrapole eso a la siguiente. El dueño del negocio, permítame usar esa palabra, es nuestro Señor. Y Él te ha dado un don, Él te ha hecho un llamado, y Él está esperando que tú cumplas y llenes las expectativas. Si no fuera por la gracia de Dios, mi querido hermano, nosotros estaríamos en la olla. Porque respóndame, ¿quién de nosotros puede llenar la medida de Dios? ¿Quién de nosotros puede con sus intentos alcanzar a satisfacer lo que Dios exige? Mire, y cuando nosotros los predicadores, los pastores nos paramos frente a la congregación, nos paramos con un peso terrible, tremendo, porque llevamos la palabra de Dios en nombre de Dios, y dice el apóstol Pablo, delante de Dios. ¿Tú sabes la responsabilidad tan tremenda que es esa? Pero lo podemos hacer no porque seamos muy perfectos, es por la gracia de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que quiero que tú entiendas cuando nosotros hablamos de la multiforme gracia de Dios, porque Pedro, cuando él habla de la hospitalidad y luego en los siguientes versículos que acabamos de leer dice, el que habla, hable conforme a la gracia de Dios, el que haga, y usted va a recordar aquí, por ejemplo, Romanos capítulo 12, donde Pablo está diciendo, el que sirva, pues que sirva, el que enseña, pues que enseñe, y todo hágalo conforme a la medida de la fe, está diciendo el apóstol Pablo. Él está dando a entender que la gracia que se refiere aquí no es la gracia de la salvación, sino es la gracia que te capacita para llevar a cabo un don. Y es más, el término gracia aquí es carisma en el idioma original, y es don. Lo que tú y yo nosotros llamamos don son regalos de Dios para nosotros. Y Pedro, está hablando administradores de la multiforme gracia de Dios. No se fije en la palabra administradores, quiero que ahora piense en multiforme gracia de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios a cada uno ha llamado, pero a cada uno de esos que ha llamado lo ha hecho particular, lo ha hecho diferente. Usted puede escuchar el mismo pasaje, el mismo versículo, la misma verdad de 3 predicadores diferentes y va a ser ministrado en 3 formas diferentes. ¿Y por qué? Porque era una verdad diferente. No, es la misma verdad, pero la gracia y el don que Dios le ha dado a cada uno es diferente. Y esa es la multiforme gracia de Dios. Y mire, qué maravilla, hermano, que nosotros en la iglesia podamos tener una variedad increíble de dones, y aún en el mismo don una variedad de ejercicios en el mismo. ¿Sabe? Una de las cosas que las iglesias, y hablo aquí a los pastores, las iglesias deben procurar es que sus congregaciones escuchen a otros predicadores. ¿Sabe por qué? Porque la multiforme gracia de Dios también hace que esos otros predicadores bendigan a la iglesia. Cuando uno es el mismo que está predicando todo el tiempo, pues es solo una manera de la gracia de Dios, y ya ahí la iglesia está recibiendo. Claro, no quiere decir que Dios no se mueva, pero cuando hay otros predicadores, qué bendición. Por eso estos eventos que hacemos son buenos, porque tú estás escuchando otro predicador, otro pastor, y eso ya es una ventaja, ¿cierto, hermano? Además que en términos prácticos, si usted ya está acostumbrado al sonsonete de su pastor, y usted después de 10 minutos ya está, ya empezó el soporífero. Pero cuando es otro, de repente, hermano, usted, uy, ¿qué pasó aquí? Se le cambió. Y eso ya es una ventaja. Fuera de chiste y fuera de todos estos asuntos, mi querido hermano, Dios en su sabiduría ha hecho que ese llamado, que ese don que tú tienes sea particular y único. No es igual al de otro. Usted ya puede comparar un poco, no en quién lo haga mejor o quién lo haga peor, pero la predicación del apóstol Eduardo hace unos minutos es muy diferente a la que yo estoy haciendo ahora, y muy diferente a la que hizo ayer mi papá. Amén. Y muy diferente a lo que usted escucha en la iglesia. Pero Dios en su sabiduría, en su gracia, multiforme gracia, hace que esto sea necesario en el cuerpo de Cristo. Ahora, mi querido hermano, esa multiforme gracia de Dios también debe ser entendida no solo como en la diferencia que hay en un don,
sino en la necesidad de que en la iglesia hayan muchos dones diferentes. Bien, 1 Corintios 12 nos enseña esa verdad, en donde el apóstol Pablo enseña usando el cuerpo como ilustración. Dice, no todo el cuerpo puede ser ojo, no todo el cuerpo puede ser boca, porque entonces ¿dónde queda el olfato? Dice, ni el ojo le puede decir, no necesito la nariz. No, todo en conjunto es necesario. Y él da un entendimiento de que dice, aún los miembros que son menos importantes, que consideramos menos importantes, realmente son fundamentales. Y los menos decorosos los vestimos con mayor decoro. Dice, y Dios organizó así el cuerpo. Pablo, en realidad, en términos espirituales, está dándonos a entender que la iglesia es un cuerpo en donde todos, tanto el que predica como el que canta, como el que limpia la silla, como el que prepara el desayuno, como el que hace aseo en la iglesia, es fundamental. La multiforme gracia de Dios. Amén. Y entonces tú tienes que reflexionar en este primer punto en algo que es fundamental, y es un error que tenemos nosotros los seres humanos. Es el error de replicar, de clonar. Queremos que la gente haga las cosas como yo las hago, y queremos que yo te voy a enseñar a predicar, y quiero que tú lo hagas como yo lo hago. Tú vas a trabajar en tal ministerio, pero lo vas a hacer como yo lo hago. Ahora no estoy hablando de las formas esenciales y fundamentales que no pueden ser cambiadas, como por ejemplo vamos a predicar la palabra de Dios y resulta aquí con filosofía. No, pues ahí sí toca corregir, ahí sí es diferente. Estoy hablando de las formas que sí pueden ser transformadas, que sí pueden ser modificadas y que necesitan en la iglesia también ser reevaluadas, hermano. Pero queremos que la gente haga las cosas como yo las hago. Queremos que sea a mi manera. Si alguien está formándose en el ministerio, debe hacerlo como yo. Es que como yo te digo, es que mira, si ves como yo sonrío, si ves como yo hablo, así tiene. No. O sea, hermano, ese es un error que nosotros tenemos, y frustramos nosotros el desarrollo del liderazgo en la iglesia y el desarrollo de la multiforme gracia de Dios. Lo frustramos porque Dios no está actuando de esa manera. Qué bueno es que en nuestras iglesias, y que tú mismo, como tenemos aquí es el liderazgo de las iglesias, tenemos personas que están formando, deben pensar, bueno, yo voy a enseñar lo que sé, voy a dar lo que he aprendido, pero probablemente esta persona lo hará quizás mejor que yo, o al menos diferente. Y si es mejor, aleluya, y si es diferente, pues también aleluya, porque mi iglesia va a crecer en la multiforme gracia de Dios. Amén. Mire, y eso es muy necesario, mi querido hermano. Cuando en nuestras iglesias nosotros cercenamos la variedad, cuando limitamos todo a una forma, a una manera, estamos acabando precisamente con la posibilidad de que otros expresen el don y el ministerio que Dios les ha dado, y tampoco podremos alcanzar a aquellos que serán tocados por ese don y por ese ministerio. Ten cuidado con replicar, ten cuidado con eso. Recuerda, la gracia de Dios también es multiforme. Hay muchas variedades. Amén. Pero ya que entendemos entonces que Dios nos ha dado un don que es particular, que completa el cuerpo de Cristo, que hace a la iglesia, y debemos pensar así, la iglesia cuando tiene el ejercicio de todos los dones, realmente es la institución en donde una persona entra y sale transformada, porque todo lo que sucede al interior, por el poder de Dios y en el ejercicio de los dones, es suficiente para su vida. Cuando tú entiendes eso, y entonces tenemos que pensar, ¿y entonces qué es ser un buen administrador? Porque ya tenemos el llamado. Ya entiendo que Dios me hace a mí particular, ya entiendo que soy necesario, pero ¿qué es un buen administrador? Y quiero que vaya conmigo al segundo pasaje esta mañana, y váyase a 1 Corintios capítulo 3, por favor. Y voy a leer el versículo 5 hasta el versículo 9, y preste mucha atención. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Se estaba presentando en la iglesia en Corinto una discusión, partidismo. La gente estaba diciendo: es que este predica mejor, es que este es mejor pastor, es que este hace mejor cara. Todas las formas por las cuales las personas pueden escoger a uno u otra persona se daban en Corinto. Y Pablo viene a establecer algunas verdades, y quiero que tú tengas esto presente porque precisamente nos lleva a entender qué es un buen administrador. Hace un momento yo le mencioné que todos somos diferentes en el don que Dios nos ha dado, multiforme, gracias a Dios. Pero Pablo ahora comienza diciendo: son una misma cosa. En realidad no son nada, tanto Pablo y Apolo, nada, eso no importa porque son una misma cosa. Y luego él termina diciendo: somos colaboradores de Dios. Y quiero que pienses entonces en algunas verdades que nosotros tenemos que tener presente cuando hablamos de buenos administradores. Primero, hermano, los administradores nunca son los dueños. Imagínese, volvamos a la ilustración del comienzo. Imagínese usted su empresa creció y contrató un gerente. Usted contrata a ese gerente ¿con qué objetivo? Pues que lleve la empresa a su desarrollo, a que avance, a que anualmente o trimestralmente, no sé cada cuánto, le reporte las ganancias, le reporte cómo va el proceso de crecimiento de la empresa. ¿Cierto que sí? Pero imagínese que ahora ese administrador está diciendo: tenemos que sacar al dueño fundador. Pues muchas gracias, pero lo vamos a sacar, lo vamos a echar de aquí. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, hermano, ¿sabes qué es lo que está haciendo Pablo en 1 Corintios? En el capítulo 3 está enseñándole a la iglesia en Corinto, diciéndoles: oiga, nosotros sí les hemos ayudado, pero no somos nada, es Dios. Dice: Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo dio? Él es el dueño, nosotros no somos nada. Y tú tienes que tener eso muy en cuenta cuando estamos hablando del ejercicio de los dones. Hermano, nosotros no somos los dueños de esto. Aunque Dios te haya dado un don maravilloso, un don excelente, un don en donde las personas son tocadas por el poder de Dios, no se te olvide bajo ninguna circunstancia que esto no es tuyo, le pertenece a Dios. Pero ¿cómo fallamos en eso, no? ¿Cómo nos equivocamos en esas cosas? Ahora tenemos sed de títulos, ahora tenemos sed de nombramientos, ahora queremos que se nos diga o pastor, o apóstol, o profeta, o no sé qué cosa, o el líder de alabanza, el músico. Queremos que se nos reconozca. Esa es una de las debilidades humanas, mi querido hermano. Y tú tienes que tener presente que esto no nos pertenece a nosotros. ¿A quién le pertenece? A Dios. Recuerda, si algo sucede en la vida de las personas por el ejercicio de tu don, no es porque tú seas muy bueno, es por la gracia de Dios. Mira, hermano, piense en algo. Los que tenemos que predicar en la iglesia seguido, aquí en Bendición Abundante en Ibac Central, es miércoles, domingo. Y entonces yo estoy generalmente predicando miércoles, domingo. Y cuando le dicen a uno que hay una reunión aquí o que no sé qué, bueno, otro día, uno debiera prepararse lo mejor posible. Pero las ocupaciones a veces no dejan el tiempo que se requiere. Y los pastores tendrán que ser honestos y sinceros con eso. A veces no da el tiempo que uno quisiera tener. Bueno, esta semana voy a predicar en Aviva tu Fuego, el tema es este. Voy a desde el lunes empezar a las 7 de la mañana a hacer el bosquejo, voy a hacer una buena exégesis, voy a traducir del idioma original, luego voy a leer unos comentarios y por allá el viernes ya tengo el bosquejo. Ay, uno quisiera que fuera así, mi querido hermano. Pero las ocupaciones, múltiples ocupaciones, no dejan. A ti también te ha pasado lo mismo. Tienes las clases de escuela dominical y se supone que tú debieras empezar a orar el lunes por la clase.
Y Señor, ¿cómo vamos a tocar a estos niños? Y el martes ya estar escogiendo la lección, leyéndola y diciendo, Señor, háblame primero a mí. El miércoles ya tienes que tener las didácticas que vas a usar, y el jueves ya todo está listo. Pero no, a veces es el sábado a las 11 de la noche y usted está, ¿y qué, uy, mañana qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿O qué me dice el grupo Alabanza? El ideal del grupo Alabanza sería que estudiara las canciones con tanto tiempo de anticipación, que se reunieran a ensayar tantas horas con tiempo. Pero no, que el baterista no puede porque está trabajando, no, que el otro, imagínese que se accidentó y no llega, no, que no. Y aún en medio de esa imperfección y aún en medio de esa a veces irresponsabilidad, Dios toca corazones. Y no es porque tú lo hagas bien, es por la gracia de Dios. Así que no se te olvide, mi querido hermano, que esto le pertenece a quién. Y un buen administrador entiende eso. Un buen administrador dice, esto no es mío, yo, bueno, Señor, úsame, pero eres tú el que debe llevarse la gloria. Amén. Pero además, sigamos adelante. Un buen administrador es excelente en lo que hace. Mira, hay un versículo en el libro de Proverbios, solo tenga la referencia, no lo busque. Dice Proverbios 12:27, dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Dice, el indolente o el irresponsable, el conchudo, ni siquiera lo que cazó es capaz de ir a asarlo para comérselo, ni siquiera para él mismo. Un buen administrador está preocupado por desarrollar su don, mi querido hermano. Tú debes prepararte, tú debes avanzar, tú debes crecer, tú debes estudiar. Mire, hermano, eso, usted debe ser diligente en aprender. Aún las funciones más simples en la iglesia, como alguien dirá, pues estar parado allá en la puerta cuidando y diciendo bienvenidos, eso no requiere mucha preparación. No, usted debiera ir a mirar cómo lo hacen los profesionales, cómo lo hacen los de la logística en tal lugar, cómo lo hacen en tal iglesia, cómo lo hacen, y mirar y aprender, hermano. Aún eso requiere un ejercicio de aprendizaje. Ay, es que para cuidar a estos niños en la sala cuna, ay, pues desde que no lloren. No, hermano, usted también necesita, venga, ¿cómo hacemos esto mejor? No puedes equivocarte, como a veces le pasa a veces los muchachos cristianos en el colegio, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, no estudian para su examen, pero sí se vuelven intercesores cuando llega el momento de la evaluación. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, por favor, revélame. A ver, eso no pasa, hermano. Aún así, el poder de Dios es tan maravilloso que pudiera suceder una cosa, pero no. Pues a mí no me pasó ese milagro, hubiera querido. Entonces tú no puedes esperar que como Dios te dio un llamado y te dio un don, ahora entonces Dios, que mañana salga, como salga la predicación, como salga allá con los niños, como salga la alabanza. No, tú tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que dedicar tiempo. ¿Recuerdan que hablábamos de sacrificio ahorita en la enseñanza pasada? Pues eso requiere sacrificio, hermano. Si usted quiere ser bueno en lo que está haciendo, tiene que tener sacrificio. Sacrificio, prepararse. Pero además usted tiene que ser excelente, no solamente en la preparación, en lo previo, sino en la ejecución. En lo que estás haciendo debes dar lo mejor de ti, debes tener la mejor actitud, debes colocar tu mente, tu cuerpo, todo en función de que estoy haciendo esto y debo hacerlo de la mejor manera posible. Además que tenemos algo que es importante. Esto le pertenece ¿a quién? A Dios, y lo hacemos para Dios. Hermano, tienes que ser excelente en lo que haces. Pero saben, lamentablemente hay mucha mediocridad entre los cristianos. Lamentablemente. Yo he escuchado a empresarios cristianos, hermanos, diciendo, yo cuando tenía la empresa yo quise meter a unos hermanos cristianos, pero no, eso fue un lío, me tocó echarlos y ya es mejor con los inconversos. Y uno dice, no debiera ser así. Debiera ser que entre los cristianos los mejores empleados, entre los empleados los mejores son los cristianos. Diligencia. Quiero que piense un momento en esos hombres que Dios ha usado en la Biblia. Pablo,
¿Usted cree que eran unos perezosos? ¿Usted qué cree que hacía Pablo? Hoy, bueno, las tentaciones de Pablo no eran las tentaciones de hoy. ¿Usted cree que Pablo estaba viendo Netflix? Ay, sí se vio la última serie de Netflix. Uy, está súper buena. Ay, no. ¿Usted qué cree que estaba haciendo Pablo? ¿Jugando con el Play? No, hermano. No es gente perezosa, es gente totalmente esforzada porque entienden la importancia que les ha sido otorgado. Entonces son excelentes. Ellos saben que no van a alcanzar la perfección porque no somos perfectos, pero en lo que corresponde a ellos lo van a hacer bien. Bien. Son excelentes, mi querido hermano. Son responsables. Mira otro versículo del libro de Proverbios, Proverbios 27, 18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Mira, este versículo a veces lo aplicamos solamente en los asuntos seculares de un trabajo, de una cosa, pero eso tiene una aplicación en realidad espiritual, hermano. Y Pablo está diciendo, hablando de lo que él hace de lo que él está enseñando a la iglesia en Corinto. Pablo y Apolos no son nada, son simplemente servidores. Dice, pero cada uno recibirá recompensa por la obra que hizo. Escúchame, mi querido hermano, en la Biblia es evidente y es claro que al final tú vas a tener que dar cuentas por cómo ejerciste tu ministerio, tu don. ¿Qué hiciste con eso? La parábola de los talentos es terrorífica si usted la mira en esta perspectiva, porque al final le van a pedir cuentas. Bueno, yo le di esto, ¿y usted qué hizo? ¿Tú qué hiciste con tu don? ¿Lo guardaste? ¿Qué hiciste? Así que hay un entendimiento de que a mí me han de pedir cuentas por esto. Por lo que yo he recibido, yo voy a tener que rendir administración, voy a tener que rendir cuentas. Dios me va a pedir cuentas. Si lo hiciste bien, bien, buen siervo y fiel. Si lo hiciste mal, ay, hermano, se pone complicado eso así. Y entonces tú tienes que pensar en este punto: ¿qué tan excelente eres en lo que haces? ¿Qué tan bueno eres tú en lo que haces? ¿Estás realmente preparado para la función que haces? Y no estoy hablando aquí de un título profesional o algo así, sino estoy hablando de la dedicación que tú diariamente debes estar dedicando para la función en la cual Dios te ha colocado. Tú le das la importancia a tu llamado, ¿recuerda? Es esto mismo. Tú le das la importancia a tu llamado. ¿Estás preparado, hermano? Dice otro versículo del libro de Proverbios, y es importante mencionarlo acá. Dice que las personas que son diligentes no servirán solamente delante de los de baja condición, sino que estarán delante de los reyes. Y piense otra vez esto en términos espirituales, no solamente en términos seculares, aunque eso tiene una aplicación en su trabajo. Si tú eres excelente en lo que haces, créeme que Dios te va a colocar en lugares en donde Él dice: necesito un buen siervo. Dios te va a colocar, hermano. Pero si no lo eres, si antes estás amargado, ay, mire, yo vi que pusieron a ese a servir y a mí, ¿por qué no? Pues mírese usted, hermano. Antes de mirar al otro, pues mírese usted. ¿Por qué el otro sí estará allá y tú no? Hay algo que está pasando mal en tu vida para que no seas promovido, para que no seas puesto en un lugar que corresponde. Pero el último versículo que leí, la última parte del versículo que leí, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sabes por qué Pablo entiende la importancia de su labor y la responsabilidad que él tiene como buen administrador? ¿Sabes por qué? Porque él entiende que nuestras vidas, tu don impacta en la obra de Dios. Hermano, no estamos haciendo celulares, no estamos haciendo camisetas, estamos
implicados en el trabajo más grande de la historia humana, que es Dios redimiendo y transformando vidas. Y tú estás metido en ese trabajo, y Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores, colaboramos, tú colaboras. ¿Quién es el que lleva la carga y la responsabilidad de esto? Dios. ¿Quién es el que hace todo? Dios. Pero en su sabiduría, a mí esto me sorprende mucho, ha dicho, yo quiero que tú me colabores. Imagínese uno imperfecto, pero yo quiero que tú me colabores. Además te voy a dar un don y te voy a dar mi gracia para que lo puedas hacer bien. Y entonces Pablo entiende, tenemos que hacer las cosas bien como administradores, porque esto no es hacer empanadas. Si fuera a hacer un tamal, hermano, bueno, pues si no se lo comen, pues se bota a la basura. Pero son vidas, las mismas almas por las que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ahora han sido puestas bajo nuestro cuidado en el ejercicio de nuestro don. ¿Te das cuenta de la responsabilidad por lo cual tú tienes que ser excelente en lo que haces? Tienes que ser un buen administrador, mi querido hermano, porque es gente la que está ahí. Y quiero, en último término, que te fijes, y este es el último pasaje que quiero traer a colación esta mañana, y es 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese que Pablo está igual que Pedro hablando de administración, administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo aquí de los misterios de Dios. Pero Pablo agrega algo que creo que es fundamental, y es la palabra, es lo que dice el versículo 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra fiel en la Biblia es traducida como fe, como verdadero, como fidedigno, como confiable, fiel. Y el término que se escoja en la traducción, o el término que más conviene, debemos escogerlo nosotros según el contexto. Es lo más importante cuando uno habla de las traducciones, es el contexto. Y entonces tendríamos que pensar a qué se refiere Pablo cuando está hablando de fiel. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Exactamente, ¿a qué está haciendo referencia Pablo cuando habla de fe? Bueno, es precisamente ese entendimiento y esa idea de que tu vida, lo que tú eres, tu fidelidad con respecto a tu Señor, es lo que más va a impactar en la vida de las personas a las cuales tú sirves. ¿Por qué afirmo esto? Porque el siguiente versículo 3, si usted lo lee en casa, dice Pablo, yo en poco tengo en qué ser juzgado, ni yo mismo me juzgo, y el que me juzga es Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Ustedes no me pueden echar en cara a mí nada. Ni siquiera yo en lo oculto y en lo personal tengo algo de qué ser juzgado. Pablo está hablando de su integridad. Por eso ahí mismo más adelante en 1 Corintios Pablo se atreve a decir, imítenme a mí. ¿Por qué Pablo dice imítenme a mí? Uno diría, nosotros seguimos a Cristo, pero Pablo dice imítenme a mí. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él sabe, yo imito a Cristo, no tengo nada que juzgarme, usted me puede seguir a mí. Y hay un error que a veces nosotros cometemos, mi querido hermano, en el asunto del servicio, en el asunto de los dones, en el asunto del llamado, y es que creemos que la función es más importante que la esencia. Usted ya ha visto los casos terribles y lamentables de gente que se ha proclamado predicadores, pastores, líderes de cualquier cosa, cualquier ministerio, y aquí al frente son una cosa, usted los ve lindos, bien vestidos, oiga, ese hermano se ve qué bendición, qué unción, pero usted va a mirar su casa después, es un despelote, es una locura, ese no paga las deudas, le pega a la mujer, es infiel. Y dice, pero este hermano. Ayer hablaba con alguien en mi trabajo y me decía lo siguiente, dice, él trabajó en muchas universidades, entonces tiene mucha experiencia en esas, y hasta ayer se enteró que yo era pastor porque él llegó este año al colegio, entonces me vio ahí, con la plataforma de la Unisimes, y dijo, y en la Unisimes, y eso yo le conté, y bueno, resultamos, yo soy pastor.
Y él como previniendo lo que yo le podía decir, entonces me fue diciendo, pues yo creo que todo eso es chévere, pero yo como que no creo mucho. Usted ya sabe qué estaba haciendo él, ¿no? Como que no me evangelice. Se estaba previniendo. Pues usted, hay que ser sabio también para eso. Entonces yo, ¿y eso por qué? Y no sé qué. Bueno, ahí como tratando de hablar con él. Llegó y me dijo, en uno de los momentos me dijo, mire, yo trabajo en la Uniminuto. Dijo, yo fui el vicerrector de la Uniminuto. Y yo trabajé con curas, seminaristas. Dijo, y hasta cristianos. Y yo no les creo nada. Dijo, porque con el mismo cura que yo me sentaba a hablar de academia o de teología, después estábamos allá echando whisky y haciendo unas cosas administrativamente. Escucha, hermano, lo que más va a impactar la vida de las personas a las cuales tú sirves es tu vida, no tu preparación. Y eso que yo hablé hace un momento de preparación, no el conocimiento. Tú puedes tener todos los métodos, técnicas y este hermano cómo sabe, pero si tu vida no es acorde a la palabra de Dios, no es fiel, no va a impactar. No va a impactar. Y Pablo, cuando entiende, dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. También eso tiene otras implicaciones, las que ya mencionamos hace un momento. Valga decirlas, pero yo solamente quiero enfatizar precisamente esto: es tu vida. Pero tú tienes que pensar en lo siguiente: yo tengo que ser fiel a mi Señor. Si el que me contrató, permítame usar esa palabra, es el Señor, mi Señor Jesús, yo tengo que ser fiel ¿a quién? A Él. Es a Él. Tienes que ser fiel con la labor que estás haciendo, hermano. No te puedes permitir enredarte. Hay gente que en los primeros 6 meses de ministerio están apasionados, emocionados, dedican el tiempo, pero ya cuando pasamos de la iglesia de Éfeso a las siguientes, Esmirna, Sardis y todo eso, ya pierden todo el amor y toda la cosa. Y ya, hermanos, vamos a servir. Es que no tengo tiempo. Es que también hay que descansar, hermano. Es que no, hermano, no gaste tanto tiempo la vida de las personas. Ahora se vuelven, hasta la Biblia le usan a usted para decirle, no voy a servir. Tú no te enredas en las cosas de este mundo. Y eso implica que las ocupaciones que aceptarás, las medirás bajo el rasero de: yo tengo un don, un ministerio, y no puedo ser infiel a mi Señor, al que me llamó. Tú tendrás que hacerlo. Ahora, yo lo entiendo bien porque yo soy un pastor bivocacional, yo trabajo, entonces tengo que saber mediar eso. Usted pone a pensar, como los pastores les queda fácil exigir el tiempo. No, yo le puedo testificar de eso. Tú tienes que además entender que debes estar apegado a lo que has aprendido. Como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: lo que has aprendido de mí, esto enseña y encarga a hombres fieles. A hombres fieles. Es la palabra de Dios, hermano. Pero vuelvo al punto más importante: es tu vida. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, y fíjese, y a los que te oyen. Hermano, quizás uno de los versículos de crecimiento que más tendríamos que estudiar es este. No es la técnica. Que necesito tener en la iglesia grupos pequeños, o los 12 no sé qué, o los no sé qué. No, pues eso es muy chévere, hágalo. Pero si no tienes cuidado de ti mismo, porque lo que más impacta a lo largo del tiempo en la vida de las personas es cómo vives. La gente te está mirando, hermano. La gente está mirando cómo son tus hijos. La gente está mirando cómo tú tratas a tu esposa. La gente está mirando cómo tú gastas el dinero. La gente está revisando cómo tú tratas a los demás. ¿Sabes qué le dice Pablo a Timoteo? El siervo de Dios no es contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si Dios les permite que algunos de ellos vuelvan al camino. La gente está mirando eso. Mira, hay gente, a veces podemos nosotros ser tan
irresponsables diciendo: es que ese hermano era muy carnal, se fue de la iglesia que porque alguien lo regañó. Bueno, pues también, pero tú, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Es tu vida, mi querido hermano. ¿Cómo te relacionas con las personas del sexo opuesto? Pastor, lo están mirando. Ese pastor es bien confianzudo. ¿Quién sabe qué hará con las tales hermanitas? Eso van a decir, tanto los impíos como los que llegan a la iglesia, hermano. Entonces, tenga cuidado. Es tu vida la que va a ministrar más profundamente a las personas, porque esa fidelidad hace referencia precisamente a que lo que yo creo, lo vivo. Eso es ser fiel, es ser verdadero, es ser confiable, es ser fidedigno. Finalmente eso es ser cristiano. Entonces, mi querido hermano, ahora piense que usted es el empleado. Empezamos siendo el dueño, ¿no? Pero ahora piense que usted es el empleado. Piense un momento en que a usted le han dado una descripción del cargo, una descripción de las conductas y normas éticas. ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué esperamos que hagas? ¿Dónde está eso? En la Biblia. Tú las encuentras ahí. Y la pregunta que tengo que hacerte y la cual tú tienes que responder en este punto es: si soy el administrador que debiera ser. Y empecemos por lo esencial. ¿Es tu vida acorde a lo que Dios ha dicho que debe ser? Mira, el Salmo 15 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién? El puro de manos, el limpio de corazón. Dice limpio de corazón. Hermano, en las iglesias cristianas a veces abunda, y en el ministerio, la hipocresía. ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere perder el cargo que tienen. No, yo soy el líder o el músico o no sé qué. No, yo no quiero que me saquen de esto. Y está luchando con pornografía, o está luchando con lujuria, está luchando con cosas allá ocultas, pero él se acostumbró a tener una fachada. ¿Cómo estás, hermano? Bien, en la lucha, pero bien. En la lucha es que lleva un pecado ahí oculto de tanto tiempo. Y no pienses solamente en esto de la pornografía o esto, piensa en la mentira. Ser mentiroso. Tú estás llamado a no ser un mentiroso, porque nuestra vida es la que ministra a los demás. Pero como hay cosas que uno de pastor no puede ver, entonces ¿Eres el administrador fiel? Póngase en pie, hermano, oremos. Es tu vida, hermano. Tu vida. Una vida, un buen testimonio impactará a los demás, hermano. Y sé que usted quizás ha sido lastimado por pésimos testimonios y sabe lo terrible que es eso. Pero también sé que muchos han sido bendecidos por buenos testimonios. Yo vi a mi hermano toda la vida en el evangelio. Tú sabes lo maravilloso que es eso. Y entonces, como tú tienes un don y eres un administrador de esa multiforme gracia de Dios, tienes que prepararte, tienes que ser diligente, tienes que ser excelente, pero sobre todo fiel. Mi vida tiene que ser correcta, porque eso impactará a mis hermanos. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Gracias porque nos has llamado. Gracias porque nos has dado un don. Gracias porque podemos servir, Padre Celestial. Gracias. Podemos colaborar en tu obra.
Pero te pido que nos ayudes a ser diligentes, a ser excelentes. Ayúdanos, Señor, sobre todo a ser fieles, que nuestra vida se ajuste, Padre Celestial, a lo que tú requieres de nosotros. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Si tienes algo que pedir perdón, pide perdón, hermano. Ese es el momento en que tú tienes que hacerlo. Ese es el momento en que tú tienes que ponerte a cuenta: Señor, aquí estoy, yo no quiero ser falso, no quiero ser un hipócrita. Ayúdame, Señor, perdóname, límpiame. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, aquí estamos ante ti. Queremos un día ante tu presencia ser hallados buenos administradores. Por tu gracia sabemos que lo podemos hacer, pero en lo que requiera nuestra responsabilidad, Señor, por favor, ayúdanos. Te lo suplico. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.